Alquimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Para que una organización tenga inteligencia emocional, los líderes y directivos deben desarrollar agilidad emocional. La cultura llega de la mente a los documentos y de ahí también pasa por las emociones y las relaciones en cada una de las diferentes organizaciones. Y hay muchísimos modelos de los que podrías nutrirte para desarrollar tu propio modelo, tus propios fundamentos para construir una cultura organizacional y especialmente para llevarla a que sea una cultura organizacional con inteligencia emocional. Una que personalmente me parece muy interesante porque si ya has escuchado las salas anteriores, sabes que yo creo que la naturaleza nos enseña y Gung Ho es un gran ejemplo de ello. Puedes consultar más sobre esto en el libro que en español se ha llamado A la carga y que nos cuenta sobre este comportamiento de estos tres animales, de los cuales te voy a hablar muy brevemente. Gung Ho es una palabra de origen, o según leí en el libro, y también hay una película al respecto, y nos hablan de que es una palabra de origen chino, que significa hagámoslo juntos. Entonces, justo nos habla de animales que hacen las cosas juntos. Estos tres animales en los que está basado esto es la ardilla. Y hay uno de los tres principios es justamente el espíritu de la ardilla, que consiste en realizar un trabajo alegre y enfocado para que el esfuerzo valga. Es decir, que se note la diferencia y el impacto positivo de tu presencia y aportación en el trabajo. El otro principio tiene que ver con el estilo o método del castor, el cual se refiere a estar en control de las propias tareas para que estén siempre bien hechas. Cada miembro del equipo sabe bien lo que debe hacer y cómo es mejor hacerlo, y hay que darle la oportunidad de que lo haga. ¿Por qué? Por eso lo seleccionas para esa tarea. Entonces, es importante aquí esta parte de confiar en la capacidad de los otros. Y el que sigue, el siguiente principio, el don del ganso, tiene que ver con animarse unos a otros y acompañarse para mantenerse alineados con el espíritu ardiente, incluso cuando se avecina una tormenta. Tiene que ver con alentar a los otros y tratar de dar este impulso a sus capacidades. Todo esto pues pasa en la naturaleza. Si nosotros observamos el comportamiento de estos animales, podremos verlo. Y cuando lo llevamos a nuestras prácticas cotidianas con nuestro equipo, en nuestra organización, el clima laboral también empieza a tornarse distinto, pero esto no puede hacerse si el líder, si la persona a la cabeza de la organización no tiene la mínima agilidad o inteligencia emocional, es decir, si no tiene una competencia desarrollada para su gestión emocional. Es difícil que pueda realizar esto porque toma un tiempo, porque requiere una inversión de energía que cuando no gestionas bien tus emociones, es difícil que puedas hacer. Empieza a llegar la angustia, la desesperación por el objetivo, la ansiedad y otra serie de cuestiones que van limitando el actuar, pero también la manera de pensar, de ver las cosas y las decisiones que se toman. Todo a causa de distorsiones o engaños emocionales, que también ya hablamos anteriormente
hablando de estas falacias, ¿no? Estas enredos que se arman muchas veces entre nuestra emoción y nuestra percepción. Y así como la naturaleza nos enseña, hay muchas cosas en la vida que también pueden enseñarnos o de donde podemos aprender, porque la vida es como una danza y cuando la vemos así, empezamos a notar el constante movimiento que se desarrolla y cuando vemos la vida como una danza, podemos entender el liderazgo en claves de movimiento. Y ahí se pone interesante, ya que cuando empezamos a ver el liderazgo en claves de movimiento, podemos ver como si fuera una coreografía. Y entonces, para tener una coreografía bien acompasada, pues hay que ensayar, hay que invertir cierto tiempo, energía, hay que dotar de herramientas, hay que experimentar ciertos movimientos, cambiar muchas veces en el camino algunos de ellos. Y esto nos enseña a relacionarnos de diferentes maneras, a tomar distancia cuando se requiere, a aproximarnos más también, a tener contacto, a interactuar de maneras distintas dependiendo de la situación particular que se está experimentando y del objetivo que queremos alcanzar. Como bien saben, uno de los grandes objetivos a nivel mundial, bueno, es evitar que para el 2030 la salud mental sea una causa de discapacidad y también que el burnout sea la siguiente pandemia. Entonces, cuando queremos hacer esto y favorecer el bienestar profesional, hay que impulsar el crecimiento personal. Como bien ha recomendado este año la OMS junto con la OIT, los líderes, los directivos, las personas con puestos que tienen a cargo a otras personas deben adquirir mayores competencias para, no solo para su propia gestión emocional, sino también para el acompañamiento de la gestión emocional y el desarrollo de agilidad emocional en sus equipos. Entonces es importante que empecemos a ver de dónde podemos nutrirnos. Y la danza nos da ciertos elementos de los cuales podemos aprender. Si has seguido esta serie, quizá ya me escuchaste mencionar alguna vez que estudié danza terapéutica. Y entonces es de ahí que viene esto que voy a compartirte ahora. He vivido y trabajado en múltiples contextos de crisis, por lo que la sana interacción y convivencia me parecen fundamentales para el desarrollo tanto de los individuos como de los colectivos y las empresas. Y desde ahí es que surge esto que he de compartirte. El día de hoy, para cerrar con nuestro ciclo de salas de este año. Y entonces, déjame contarte que hay 5 componentes del movimiento, ¿no? Desde las teorías del análisis de movimiento, hay 5 componentes estructurales que se presentan siempre que nos movemos, al bailar y al danzar también, pero incluso en nuestro movimiento cotidiano están presentes, aunque nosotros los desconozcamos. Y entonces, aquí podemos empezar a tomar estos elementos para analizar nuestro liderazgo y para empezar a modificar el movimiento de nuestras organizaciones y la interacción en nuestros equipos. El primer componente tiene que ver con la acción. Y aquí es importante que cada individuo sepa qué hay que hacer, qué haremos,
¿qué vamos a hacer? El siguiente componente tiene que ver con el cuerpo y esto es el quién. ¿Quién o qué partes lo van a hacer? ¿Quiénes tienen que desarrollar qué acción en particular? Y a veces esto no se considera y los equipos andan como pollos sin cabeza, porque obviamos cosas. Cuando lo tenemos así tan claro como en el análisis de movimiento, es mucho más fácil ir viendo que se estructure justo el movimiento del equipo para que vaya mejor acompasado, para que vaya más organizado y se integre sin generar tantas fricciones. Entonces, una vez que tenemos claro qué haremos y quiénes tendrán que hacer qué cosa, es como cuando doy un paso con mi cuerpo. La mano y el pie no hacen lo mismo durante el paso. Todo el cuerpo está dando el paso, sin embargo, cada parte del cuerpo lleva a cabo una acción distinta. Bueno, pues en un equipo para alcanzar un objetivo es similar y hay que tener claridad de qué le corresponde a cada persona. La siguiente o el siguiente componente es el espacio donde se va a realizar la acción. ¿En qué lugar tendrá que ubicarse cada parte, cada persona, cada miembro del equipo? El siguiente elemento tiene que ver con las dinámicas y las dinámicas están relacionadas con el cómo se va a hacer, cómo se va a realizar cada una de esas acciones que se requieren. El siguiente componente tiene que ver con las relaciones, con quién se van a desarrollar cada una de esas acciones. Si voy a realizarlo solo, en pareja, en trío, en un cuarteto, en un quinteto, ¿con quiénes? Voy a estar relacionándome. Cada uno de estos componentes tiene sus propios elementos de los cuales también podemos aprender mucho para desarrollar un mejor liderazgo con agilidad emocional suficiente para impulsar una buena dirección que nos lleve rumbo a los objetivos, pero que también nos permita mantener el bienestar en el camino. Porque a veces sacrificamos el bienestar por el alcance de los objetivos. Y aquí se trata de mantener el bienestar en el avance hacia los objetivos. No se trata de reducir los objetivos, sino que se puedan encontrar formas de alcanzar esos objetivos manteniendo también el equilibrio, manteniendo el bienestar. Y entonces, algunos de estos elementos que nos permiten, digamos que ir ganando herramientas para esto desde el análisis de movimiento, es la dirección. Por ejemplo, uno de ellos es la dirección. Poder tener claridad de la dirección en la que debe darse el movimiento, pero también de ir considerando todo lo que se va como requiriendo en el camino, ¿no? También otro elemento importante es la proximidad. ¿Cuándo es importante acercarse o alejarse, mantenerse a cierta distancia o no? Porque la distancia y la dirección nos dan perspectiva. Si yo, por ejemplo, apunto mi nariz hacia adelante, no es la misma perspectiva que si la
apunto en dirección hacia mis pies o la llevo en dirección hacia el techo. Cambia totalmente la visión que tengo de las cosas. Y estos elementos son muy importantes en el movimiento, porque, por ejemplo, cuando hay un giro veloz, mi vista siempre va a ir acompañando a mi nariz, por decirlo de alguna manera. Si yo al dar el giro rápido no giro la cabeza, es decir, no llevo la nariz a que apunte generalmente para el mismo punto, mi vista va a ir paseando y entonces me voy a marear en el giro. En cambio, si yo giro rápido, pero lo primero que va, digamos que guiando el movimiento de mi cuerpo es que mi cabeza yo la giro, de modo que mi nariz siga prácticamente apuntando siempre a un mismo punto, es decir, tengo una dirección muy clara y mantengo esa dirección. Por muchos giros que yo dé, no voy a marearme. Voy a poder mantener la dirección y también la línea, no voy a caerme. Entonces, cuando de movimiento se trata, tener estos elementos considerados es muy importante, también dentro de las organizaciones. Esto ahorita te lo estoy explicando pues así, sin ejecutarlo, digamos, pero cuando hacemos talleres donde se experimentan estos elementos en el cuerpo, es mucho más fácil tener conciencia de ellos y llevarlos a la práctica. Después, aunque sea en otro terreno, que no es precisamente la danza, ¿verdad? Pero nos ayudan justamente al incorporarlos para poder ir ajustando algunas prácticas cotidianas. Entonces, bueno, te decía que después de la dirección también es importante la proximidad, luego la orientación, que también está muy relacionada con la dirección, es sobre el rumbo que vamos a seguir. Y luego viene algo muy importante para el bienestar. Cuando de bienestar se trata, el esfuerzo es fundamental. Y en cuanto al esfuerzo, hay diferentes elementos. Yo solamente te voy a hablar de dos. Y uno es el flujo, que puede ser libre o controlado. Y cada uno de ellos se siente distinto en el cuerpo. Y lo mismo pasa cuando nos relacionamos en una organización. Aunque no seamos conscientes, todo lo pasamos por el cuerpo. Nosotros experimentamos la vida a partir de sensaciones. Y entonces, un trabajo se siente más o menos fluido, se siente con más o menos esfuerzo, también a partir del control o la libertad que se tiene para accionar. Y otro elemento importante cuando se trata de esfuerzo es el peso. ¿Se siente más pesado o más ligero? Y entonces, cuando se siente más pesado, me desgasta más. Cuando se siente más ligero, el desgaste es menor. Me genera menos cansancio y no necesariamente me implicó menos trabajo. Entonces hay que aprender a conducir a nuestro equipo sin que se sienta tan cargado o se genere tanto peso. Esto tiene que ver pues, justamente con cómo vamos mediando el esfuerzo. Y se hace generalmente a partir de entrenamiento. Porque en el movimiento lo más importante, por ejemplo, en esta parte del esfuerzo, tiene que ver con la tensión que se genera en el cuerpo. Y la tensión en nuestro cuerpo, mayormente en el campo laboral, tiene que ver con el estrés, que es justamente tensión emocional. Aunque nosotros queramos dejar
las emociones fuera del trabajo, no podemos hacerlo porque el trabajo es parte de la vida y nosotros experimentamos la vida a partir de las sensaciones y las emociones que van fluyendo en nuestro organismo. Pero bueno, el siguiente elemento que es muy importante es el tiempo. Y en el tiempo, pues entran diferentes elementos que no vamos a entrar porque no quiero llenarlos de información y tampoco generarles confusión. Es mucho más fácil de comprender cuando se experimenta vividamente o se experimenta en el cuerpo. Entonces, ahora solo pondremos el elemento del tiempo. Es otro de los elementos importantes cuando de mover una organización se trata y de hacerlo en bienestar con inteligencia emocional, a partir de la construcción de una cultura que sea saludogénica, saludable, que sea nutritiva. Otra parte importante es la organización rítmica. Aquí ya entran otros elementos asociados al ritmo y el ritmo también tiene que ver con la gestión de la tensión o el estrés en el cuerpo. ¿Cómo yo puedo modificar mi estado para ir de tensión a relajación? Eso es lo que va también haciendo el ritmo. Y de esto hablamos también en alguna sesión anterior cuando hablamos de estos patrones, ¿no?, de movimiento, y hablamos justamente pues de los ritmos. Otro elemento importante es la velocidad. Puedo ir más lento o más rápido. Y la velocidad pues tiene que ver con el tiempo, con el ritmo, con el esfuerzo, con la dirección, con todos los otros elementos y se van relacionando. A veces queremos ir rápido y cuando vamos rápido no necesariamente tenemos una dirección clara. No necesariamente tenemos una organización adecuada, a menos que se haya entrenado para hacer un movimiento ágil o veloz, que aquí pues ya hay una dirección determinada, no solamente rapidez en el movimiento. Porque cuando simplemente hago movimiento rápido, tú puedes experimentarlo, sacudes tu mano rápidamente, por ejemplo, o sacudes la cabeza rápidamente y hay una variación en la tensión, pero no necesariamente te facilita alcanzar el objetivo, al menos que el objetivo esté relacionado con eso. Hay momentos en los que la tensión se acumula en la cabeza, frente, coronilla, nuca especialmente, y ahí sí sacudir mi cabeza, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, me va a ayudar a liberar esa tensión. Y podré incluso hacer liberación emocional para que mi mente pueda calmarse. Para ese objetivo me ayuda este movimiento en particular. Pero no siempre los movimientos rápidos ayudan al objetivo particular que tenemos en las organizaciones. Cuando aprendemos a ver la organización y el liderazgo en claves de movimiento, es mucho más fácil que podamos adaptar y generar estrategias que nos permitan llevar un rumbo, tener una dirección que facilite mantener el bienestar durante el proceso. Y entonces,
experimentar el bienestar en la organización será mucho más fácil porque cada persona podrá tener su propio dominio personal y también un mejor clima laboral, como, como en la danza, ¿no? Incluso estando solo, cuando tú te entrenas, por ejemplo, en danza contemporánea, la coordinación de tu cuerpo, cada parte en el proceso de movimiento tiene que estar de alguna forma cómoda con su tarea en ello para poder desarrollarlo mejor sin tener lesiones. Bueno, pues lo mismo pasa en las organizaciones. La vida laboral y el liderazgo se vuelven más nutritivos cuando se pueden aprovechar mejor los recursos disponibles. Y para esto, el primer paso, como en el cuerpo, es la desintoxicación. Así como en la alimentación o en la nutrición, para que mi cuerpo pueda aprovechar mejor los nutrientes, lo primero que tengo que hacer es desintoxicarlo y después reducir o eliminar las prácticas nocivas para que entonces empiece a fluir mejor el recurso, empiece a encontrar los caminos adecuados para llegar a todas las partes y entonces moverse mejor para que, digamos, que la vida pueda fluir mejor o los recursos, en este caso, en una organización. Y por eso es importante que se consideren estos elementos para dar posibilidades al individuo y al conjunto, ¿sí? Tal como pasaría con el cuerpo que danza y se comunica. En un equipo, cada miembro debe aprender a moverse, a comunicarse, a relacionarse, a interactuar para que todos puedan aprovechar la colectividad, para que puedan empezar a generar este ambiente mucho más nutrido para todos y para el alcance de los objetivos de la organización, que siempre es lo que debe mover el liderazgo. El liderazgo entendido en claves de movimiento pone por delante al objetivo sin perder de vista el bienestar de las partes para alcanzar el objetivo. Y esto les decía, bueno, es porque viene pues justamente de la danza y si mi objetivo es desempeñar una coreografía X y yo no considero el bienestar de cada una de las partes, genero lesiones y entonces no alcanzo el objetivo. Bueno, lo mismo pasa en las organizaciones. Voy quemando recursos, voy quemando y desgastando a las personas y entonces en ese ir quemando y desgastando, voy mermando también mis posibilidades de alcanzar el objetivo. Y sí podemos tener varios objetivos. El asunto es que justo hay que tener un buen spot o podríamos llamarlo también una estrella polar, ¿no? Como un rumbo bien claro, una dirección definida. Y entonces no estoy viendo todos los objetivos al mismo tiempo, estoy viendo el objetivo que corresponde en el momento, como en el paso. Yo no puedo mover los dos pies al mismo tiempo. Tengo que mover uno primero y luego el otro para desplazarme, a menos que vaya a hacer un salto. Y entonces avanzo con los dos pies juntos. Lo mismo pasa en las organizaciones.
Y cuando hago un salto, los dos pies van juntos, pero cada pie hace su propia tarea. Cada pierna desempeña su función. Bueno, pues aquí, cuando vemos el liderazgo en claves de movimiento, si tenemos 1, 2 o 3 objetivos, por eso es importante que sepamos cuándo, quién, ¿no? Esta parte de qué parte, justo lo que tiene que ver con el cuerpo, qué parte es la que lo va a desarrollar, quién lo va a hacer, en qué espacio. Olga nos comenta que lo está viendo desde el punto de vista de una familia, que es una organización. Así es. Y pueden tener como familia diferentes objetivos. Por ejemplo, se usa mucho que en el cambio de año, pues nos planteamos objetivos, ¿no? Entonces, para el 2023, supongamos, vamos a hacer tal o cual cosa, o tal y tal cosa. Bien, cada uno, como las partes del cuerpo, tendrá sus tareas a desempeñar dentro de cada objetivo. También sus espacios en los que tendrá que desarrollar cada objetivo. Lo bello de esto es que no hay ningún miembro que invada a otro. Cuando vemos el liderazgo en claves de movimiento, una mano, por ser mano, no toma el sitio de la otra mano. Entonces, cada parte tiene su espacio, su dinámica, su relación, sus acciones. Y cuando tenemos claridad de qué vamos a hacer, quién lo va a hacer, en dónde lo va a desarrollar, cómo lo va a hacer o cuál es la dinámica en la que se va a desenvolver, con quiénes requiere interactuar para poder desarrollarlo, se vuelve mucho más fácil relacionarse, se vuelve más claro el avance hacia el objetivo, porque justamente tiene que ver con cómo nos movemos para ir hacia un objetivo, para tener una dirección bien clara y mantenernos orientados en esa dirección. Como les decía, pues cuando te mueves, que giras con cierta velocidad, a veces te mareas, pero es porque no mantuviste la orientación y la dirección. Entonces, para evitar caídas y mareos, es importante que se considere tener bien ubicada la dirección en la que quiero moverme, la orientación que debo mantener. Y entonces así puedo girar, puedo cambiar de nivel en el que me estoy moviendo, puedo mover el plano, puedo hacer una serie de cosas, cambiar la velocidad, variar el esfuerzo, el tiempo, cambiar el ritmo y no voy a desgastarme en el proceso, voy a poder mantener el bienestar. Y muy importante, tampoco voy a desgastar las relaciones, porque a veces no solo me desgasto yo, desgasto las relaciones y vuelvo tóxico el ambiente. En cualquier organización, sea una familia, hablemos del hogar, o hablemos de un entorno organizacional, de una empresa o una institución pública o lo que sea. Por eso es muy importante empezar a considerar estos elementos que lo hacemos, todo esto lo hacemos de manera natural, pero no tenemos conciencia de que lo hacemos hasta que experimentamos con guía y acompañamiento el desempeño en estos movimientos simplemente para hacer conciencia de lo que estoy haciendo y de cómo esto que hago tan cotidianamente, al hacerlo consciente y poder perfeccionarlo, lo puedo llevar a otras áreas de mi vida. En este caso, por ejemplo, del movimiento al liderazgo en la organización para tener un buen clima laboral y una organización con inteligencia emocional.
Entonces, bueno, pues no sé si hay alguna duda más, algo que quieran comentar. Ya saben, son bienvenidos a subir acá para charlar o hacerlo a través del chat. Y les invito a que consulten la newsletter en LinkedIn para complementar esta información. También a que nos acompañen en las diferentes salas que tenemos aquí en el club a lo largo de la semana y a que, por supuesto, escuchen el resto de los episodios de esta serie, aunque este es el último, hay 27 más que pueden escuchar ya sea aquí en Clubhouse o en las diferentes plataformas de audio como Anchor, Spotify, Evox y las demás que existen, la que prefieran utilizar. Y bueno, si no hay más dudas o comentarios, por mi parte les deseo que tengan un extraordinario fin de año, que el próximo sea más que bendecido y genial para ustedes, para todos sus proyectos. Les mando un abrazo y nos estamos encontrando por aquí próximamente. Gracias por acompañarme.